Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque muchos no entendemos que si aún estamos con vida es porque verdaderamente tú tienes un plan. Y en esta noche, si habíamos venido o si nos habíamos conectado solo por curiosidad, queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que hables a mi corazón, que seas tú hablando, porque una palabra tuya basta para sanar, Señor. Y es que la sanidad comienza desde el interior de nuestro corazón para que luego opere sanidad en el cuerpo físico. Y te honramos y te alabamos a ti, Jesucristo, el que permitió que en esa cruz del Calvario cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad, Señor, de hoy ir al Padre. En el nombre de Jesús, esa sangre preciosa nos cubre porque ninguno de nosotros somos judíos, somos hondureños y de otras naciones los que se conectan. Pero gracias a ese sacrificio, hoy podemos hablar contigo, Padre. Gracias te damos por el privilegio de llamar. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que tú has traído a mi vida, hable al corazón de cada uno de mis hermanos, amigos que hoy se vinieron y se congregaron, se conectaron. Gracias, Padre, en el nombre de amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio secuencial de la palabra del Señor. Y hoy Pedro niega a Jesús. Mateo 26, 69. Si usted tiene su Biblia ahí, pues agarre ahí el texto y si no, póngase cerca de un cristiano. Mateo 26, 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, mis hermanos. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mis hermanos, la primera negación de Pedro es mientras están investigando a Jesús, estando Pedro sentado en el patio del sumo sacerdote, una de las criadas del sumo sacerdote le dijo que él era de los que caminaban con Jesús, pero Pedro de inmediato lo negó y dice, no sé lo que estás diciendo, mujer, de inmediato, ni titubeó para negarlo. En la segunda negación, Pedro estaba saliendo a la puerta y la criada viéndole otra vez comenzó a decirle, a los que estaban ahí, este es de ellos, pero él lo niega otra vez y le dice, no estaba yo con él. Luego ocurre la tercera negación y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar, aleluya, amén, gloria a Dios, es inevitable. A veces estamos en lugares, escuelas, colegios, universidades, gimnasios y amén, gracias, no decimos gracias y no amén, es espontáneo en un cristiano, pero entonces ellos le dijeron, tu manera de hablar te delata. ¿Qué fue lo que él hizo? Comenzó a maldecir, a jurar, no conozco a ese hombre de quien hablas, hermanos. ¿Y qué es el maldecir? Pues es decir todas esas palabras que muchos de nosotros en medio de un lugar comenzamos porque el compañerito lo dice, porque en la escuela, colegio, trabajo, y comenzamos o en la misma casa de los que venimos acá. Ponemos esa carita porque a mí me fascina. Yo veo estas caritas y yo digo, Dios mío, imposible que Tania es imposible que pueda decir una palabrota. Pero hermanos, solo Dios nos conoce cómo somos en la casa y comenzamos a negar igual que Pedro a Jesús con nuestro comportamiento delante de los que nos rodean. Yo no conozco sus hogares, no sé quiénes están y son conversos cristianos y quiénes no.
Y aún los que ya son cristianos, hermanos, que son niños o jóvenes, si son padres de familia y usted comienza a decir mal es maldecir, es hablar con esas palabras groseras, malsonantes, altisonantes, como usted lo quiera llamar, palabras vulgares, palabras ofensivas, groseras. Entonces el niño, el joven, si está en el hogar, ve que su papá o su mamá vienen a la iglesia y de repente allá comienza a hablar de aquella manera, el niño más bien se confunde y usted ve que de repente va creciendo, se vuelve un adolescente rebelde y usted dice, pero no es posible si yo lo llevo a la iglesia. ¿Cómo es que este niño se comporta de esta manera, hermano? Ese pobre cipote es niño, joven, confundido, porque dice, mi papá y mi mamá, cualquiera de los dos, van a la iglesia, pero cuando vienen acá, Dios mío, son peor que todos aquellos mundanos que yo conozco en los lugares a los que los niños jóvenes van. Entonces tenemos que ver qué fue lo que le pasó a Pedro. O sea, nosotros somos como Pedro. Yo no sé usted, pero yo muchas veces he negado a Jesús con mis actitudes. Y hoy el Señor nos quiere enmendar. Algo tan bonito en el testimonio de mi amada hermana, que hoy compartía todo el resumen con imágenes y ella platicándonos al respecto, fue su actitud, porque nuestras actitudes hablan mucho del cristiano. Mi amada hermana, todos los que la conocemos y para los que no la conocen, nunca dejó de congregarse. No fue fácil, ya no tenía trabajo, porque cualquiera dice, ay, ya no puedo ir, ya no tengo trabajo, ¿cómo voy a ir? No tengo la manera. Nunca puso por excusa nada de eso y nosotros por menos negamos a él, nos damos la vuelta y nos vamos porque ya tenemos carro, más bien nos vamos para otro sitio, es que hoy voy a salir con mis amigos, hoy tengo un compromiso social, lo que sea. Pero la actitud de nosotros hace muchas veces que también neguemos al Padre. Nunca dejó de servir porque dijera, ya no tengo cabello, qué vergüenza. Para nosotras las mujeres, o sea, no importa que usemos el pelo corto, pero nos sentimos bien. Ella buscó alternativas. Muchos ni se dieron cuenta, ¿verdad? Porque venía con su peluquita y muy bella se miraba, muy moderna de hecho. Entonces, y ella con gozo siempre servía. Lo pudimos ver para los que no la conocen en las imágenes, mostrándonos el Señor que debemos cambiar de actitud, que nosotros muchas veces con una gripita y una cosita leve, ella tenía un cáncer, hermano, y con menos situaciones de enfermedad tan pasajeras, ay Dios mío, es la muerte, la gripe de hombre, hermanos, no sé si la conocen, pero esa es terrible y hace que esos caballeros no puedan dar un paso, pero hermanos, no podemos tener una actitud tan fea delante del Señor. No, yo no me puedo congregar porque esta gripa no me deja, Señor. O sea, yo he visto, ella decía, Dios bendiga al pastor, de verdad que Dios lo bendiga porque Dios lo usa. Yo he visto a ese varón, es mi esposo, el pastor, para los que no lo saben, venir a este altar a servir al Señor con diarrea, con una tos que, Dios mío, yo no sé cómo no se le ha salido todo por la boca. Y Dios ha sido tan maravilloso que le dije, Señor, yo voy, tú haces lo imposible. Solo sale de acá y comienza a sacar lo que tiene que sacar por donde tenga que sacar, hermano, pero Él sirve. Y Dios lo bendiga. Es ejemplo para nosotros en la casa. Por eso en nuestra casa todos, o sea, les digo que yo soy la primera en haber negado tantas veces a mi Señor Jesús de diferentes maneras, con actitudes. Yo les he manifestado y se los reitero. Y qué vergüenza, o sea, cuando a mí recién me ponía a compartir enseñanza, yo di clases en universidades, yo me paraba a hablar galón con quien fuera, pero cuando el pastor me asignaba una enseñanza, aquí entre nos no había intimidad. Yo enojada, yo gritaba, murmuraba, me quejaba. Era una cosa del demonio, hermanos, porque eso solo puede venir del demonio. Entonces, cuando yo veo cómo Pedro negó, muchos dicen, qué barbaridad, si era de los discípulos, andaba con él, ¿cómo pudo ser posible? Si nosotros lo hacemos día con día y aprendemos de él más bien, porque a diferencia de Judas, vemos las actitudes tan diferentes. Aquel, mientras lo llamaba amigo Jesús, él estaba por entregarlo y nunca se arrepintió, se suicidó. En cambio, Pedro tuvo un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, de verdad que podemos aprender mucho de este varón, que aunque era iracundo, era el mismo que le cortó la oreja a uno para defender, o sea, tenía una personalidad muy parecida a la de muchos de nosotros por acá, pero el hombre dio un giro a su vida que después, cuando usted lee en Pedro y en otros libros, es que se entregó por completo al servicio del Señor. Y qué maravilloso, porque nunca quiso morir de la manera que Jesús
Jesús murió crucificado de la misma manera, sino a la inversa, porque manifestó: no puedo morir de esa manera, dadas las veces que lo nego. Y me quebranto porque nos acontece, hermanos, y hablando justamente cuando él comienza a maldecir y a jurar, pues ya nosotros hemos estudiado en el mismo libro de Mateo que hemos venido estudiando detalladamente, que nosotros como cristianos no podemos jurar en vano, hermanos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la Virgencita, ni por los santos, ni por mi madre, por mi madrecita, que da mucha gente que no, lo más sagrado que tengo en la vida, por eso te lo juro. Hermanos, la Biblia en Santiago dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Amén, porque si no vamos a ser juzgados. Es delicado si todavía seguimos jurando porque lo tomamos a juego, porque miramos que en la escuela, colegio, universidad, trabajo, gimnasio, supermercado, no sé, donde usted trabaje, llantera, taller, que es guardia de seguridad, y allá con sus colegas, compañeros, o aún en el mismo lugar donde está cuidando, lo que sea donde se desempeñe, lo hacen que lo hagan ellos, pero usted sea ejemplo, que ellos se conviertan a usted, no usted se convierta a ellos, mis hermanos, y que comiencen a ver la luz de Cristo a través de nuestros comportamientos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Negarlo. Igual, si allá en el trabajo están chismeando, ay, va, no me gusta, pero me entretiene, y ahí va el chambre, y le fascina estar cotorreando y hablando de la compañera, del supuesto amigo, y no hay lealtad, y no hay valores. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre un impío y uno de aquellos que dicen ser cristianos? Entonces, mucha gente no se convierte, o viene alguien que está amargado y comienza a hablar, sí, que ese Orling, que basura, y comienzo yo a decir, sí, qué barbaridad ese Orling, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel impío y entre mi persona? Me comienzo a contaminar, me comienzo a amargar, o sea, no hay diferencia, hermano. Es un ejemplo, no es que eso acontece acá, pero les digo para que entendamos que de mil maneras podemos negar al Señor Jesús. Cuando hablamos de que Pedro maldijo porque le reconoció de que hablaba de la misma manera que un cristiano, como aleluya, amén, gloria a Dios, bendito sea el Padre y todo aquello, él entonces comenzó a decir mal. Y la Biblia es clara, dice que de una misma boca pueden salir palabras que bendigan y palabras que maldigan. Y debemos de ser muy cuidadosos con lo que para nosotros mismos decimos. Recién estaba en esta semana en el salón de belleza y una persona a la que yo le digo que se va a convertir porque es homosexual y que si no cambia no va a ir al cielo, y él dice, sí, es cierto, Richie, sí. Y entonces me dice, por alguna razón, me dice, es que usted es rica, y yo ya iba a decir algo diferente, y dije, no, que hay poder en la boca, amén, le digo yo. Entonces, porque uno mismo puede llegar a maldecirse, ¿verdad? Y a declarar cosas en contra de uno mismo. Y entonces es más fácil para con otra persona. Pero nuestra boca, nuestra lengua, mis hermanos, como dice la palabra del Señor en Mateo, tiene que ser cuidadosa de lo que habla, porque daremos cuenta de cada palabra ociosa que decimos, les diré. Ya lo estudiamos, si usted no ha visto los estudios, váyase allá por Mateo 12, se habla justamente del maldecir, del jurar y de todos estos temas, pero se los recuerdo, mis hermanos, que no debe de salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida, sino aquella que sea buena para la edificación. Siempre debemos de ser cuidadosos. ¿Esto edifica o no edifica? Si no edifica, cerrémonos. Pero como es que, comenzando por mí, somos tan parlanchines y en aquel mucho hablar no hay sabiduría. ¿Y qué nos cuesta? Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a las que somos o a los que somos muy parlanchines, porque es mejor aprender a guardar silencio, a escuchar. A mí me fascina porque conozco un par, 3 personas así que son muy buenas y escuchan, no importa las tonteras que hablen los demás. Yo digo, qué sabio, muchacho, qué sabio ese caballero, qué sabio, o sea, porque hay mucha sabiduría en eso, mis hermanos. Así hasta aprende uno a conocer a las personas también. Entonces, que verdaderamente aprendamos como cristianos, como creyentes, a edificar con esta lengua, con esta boca, mis hermanos, que no seamos de los que maldecimos. En el Evangelio de Juan se describe esta tercera negación, mis hermanos, y dice, para los que están leyendo, Juan 18:25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Recién habían estado, recuerde que Pedro con los hijos de Zebedeo fueron los que Jesús llevó dentro de sus discípulos
discípulos para que lo acompañaran a orar y se durmieron. Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Al canto del gallo, él iba a negarlo. Así que una de las cosas que podemos aprender, mis hermanos, es que el hablar demasiado nos puede hacer caer en situaciones que nos van a hacer negar a Jesús, porque usted puede quedar pensando, realmente he sido bien santo al respecto, pero cuando hablamos mucho de lo que sé que, sobre todo las mujeres, porque cuando nos dicen no contes algo, es como que más nos pica la lengua por ir y compartirlo con alguien, no sé, pero es una cosa de nosotras las mujeres, ay, qué duro, qué difícil. Pero cuando hablamos mucho, se alimenta mucho la jactancia, mis hermanos. Entonces debemos de evitar, porque cuando somos jactanciosos, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro se sintió que era muy seguidor, muy discípulo de Jesús y que eso no le iba a acontecer a él, que él no lo iba a negar. Jesús le estaba advirtiendo, ojo, que cuando Dios nos advierte de algo es porque puede llegar a suceder y de nosotros va a depender y de nuestras actitudes y de nuestro comportamiento y de solo en nosotros está la responsabilidad de ser tan cautos, tan cuidadosos, de evitar caer en esa situación. Así que a él Jesús le advertía, cuando esto pase, el canto del gallo ya me habrás negado 3 veces, Pedro. Entonces, nosotros debemos de evitar. Él fue orgulloso y dijo, a la muerte, a la cárcel, iría por ti, Jesús, pero yo jamás te negaría. ¿Cuántos? Yo lo mismo, yo haría esto, haría lo otro. Y cuando llega el momento, mis hermanos, en la menor de las pruebas le damos la espalda al Señor Jesús. Y cuando hablamos mucho, además de darle lugar a la jactancia, esos que nos creemos mucho, también se le da lugar a la adulación y debemos de ser muy cuidadosos con aquellos que nos adulen, porque que me diga todo el día Amón, que me diga todo el día Farid, qué bien lo hace, qué buena madre es, qué buena esposa, o sea, eso no, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas que hablan mucho y le dicen muchas cosas bonitas. Ojo con eso, porque no necesariamente eso viene de parte de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor en Proverbios, que el hablar demasiado da lugar a la adulación. Usted puede buscar Proverbios 26 y hay muchos proverbios que nos hablan acerca de eso. Debemos de practicar, mis hermanos, por eso el amor siempre entre cada uno de nosotros. Pedro se precipitó. Podemos ver que Pedro en Lucas 22:60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió, lloró amargamente. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser cuidadosos. Esa es la diferencia. Por eso les digo, cuando él sale y llora amargamente, nos muestra el arrepentimiento que en el acto el varón de Dios, Pedro, porque era cristiano, sintió, y es como debemos de nosotros asumir esa actitud. Que erramos, que pecamos, hermanos, no hay ni uno solo que no peque. El que diga que no pecó ya mintió, porque todos los días pecamos de una u otra manera, cuando estamos pensando, cuando ahí en nuestro corazón, siempre. Entonces lo importante es que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y por eso orar constantemente, meditar en la palabra para poder ser limpios, para poder ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. El hermano Wilson, mientras oraba por las ofrendas, decía, es que nuestras actitudes con nuestros esposos, nuestras actitudes con nuestros hijos, hablan mucho de nosotros como cristianos. También ahí lo negamos, mis hermanos, porque muy cristianito el hermano, pero las necesidades en la casa están a la orden del día y el hermano bueno para suplirle las cosas al amigo y a cualquier otro, y en la casa el niño con zapatos rotos o sin cuaderno que ya se le gastó para la clase y espérate que no tengo, pero allá supliéndole al amigo. Entonces ahí estamos negando a Jesús, porque Dios manda que
seamos los varones sacerdotes de su casa. No es que va a dejar de hacer lo otro, pero primero habiendo suplido a los de su casa, mi hermano. No es que va a estar de bonachón por allá y en la casa habiendo necesidades, cuando los hombres, Dios manda que sean sacerdotes, proveedores, y eso, mis hermanos, indistintamente, porque ocurre que hay hogares donde la mujer gana más. El hecho del pan, del sustento, mujer, eso déjeselo a él. Si solo frijolitos puede comprar y solo guineitos, platanitos, bananitos, como le llamen en la zona del país donde vive, pues eso cocínele, porque eso es lo que él puede proveer. Y usted ayuda con otras cosas de la casa, pero de esa manera usted no le quita la responsabilidad y de esa manera su casa está llena de bendición, porque hay bendición en eso, mis hermanos, les cuento. Así que podemos ver que Pedro se precipitó a responder, ¿verdad? Cuando él dijo que no lo iba a hacer, y entonces la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que debemos de guardar nuestra boca. Justamente, como les decía, los proverbios nos llenan de tanta sabiduría, y para el que anota puede ir a buscar a Proverbios 10:19, Proverbios 21:23, 20:19. En cuanto al hecho de guardarnos lo que tenemos que hablar, dice que el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Él se precipitó a decir, no, yo jamás te negaría, Jesús. Y eso lo lleva a pecar negando justamente a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era impulsivo, ya lo sabemos, el mismo que le cortó la oreja, y vemos en el transcurso de todas las lecturas cómo era la actitud de Pedro y cómo era el comportamiento. Pero podemos cambiar, mis hermanos, al igual que Pedro. La negligencia de Pedro, mis hermanos, puede ocurrirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Pedro ignoró la advertencia de Jesús. Jesús hoy mismo pudo haberle hecho una advertencia de alguna situación o de un caso en particular en su vida, en su persona, en sus cosas. Hoy mismo, ayer, usted recordará si alguien le dio un consejo. La Biblia dice, retenga lo bueno, deseche lo malo, mis hermanos. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Fue negligente. Dios le advierte, Jesús le dice, me vas a negar, y él ignora la advertencia porque se confió en su propia prudencia, se creyó, soy muy buen cristiano, eso a mí no me puede pasar, le puede pasar a cualquiera, pero a mí no me va a pasar. No sé, muchos creo que nos identificamos creyéndonos en ocasiones que somos más sabios que Dios, pero si Dios nos advierte, manda personas, y puede usar hasta un burro, mis hermanos, en muchas ocasiones, como lo usó también en la palabra del Señor, puede usar a muchas personas. Entonces hay que estar atentos a esas advertencias, pero para ello, mis hermanos, nosotros debemos de tener, como expresaba en una de las enseñanzas, porque así me lo decía el Señor, porque podemos tener nuestros sentidos físicos bien, tener buena visión, pero estamos hablando de físico, no espiritual. Y para nosotros los cristianos, el oído, mis hermanos, en el caso de la advertencia, oídos, pero usted dice, yo estoy escuchando el sonido del aire acondicionado, pero puede estar ignorando lo que realmente importa, lo que Dios está hablando hoy, porque tal vez puede estar pensando, como sus sentidos espirituales están estropeados, adormecidos, entorpecidos por el pecado, por la maldad, por la negligencia misma que le aconteció a Pedro. Entonces usted dice, eso no es conmigo, y está pensando, a la hora de la salida voy a comer pupusas, baleadas, y usted está en otro rollo acá, porque simplemente dijo, allá hay aire acondicionado, el día está bien caliente, mejor me voy al templo que allá hay aire, o voy a ir a ver a la amiguita, al amiguito, no sé, por alguna razón usted dijo, me voy a mover, pero aquí sus oídos espirituales están cerrados, y tal vez lo único que Dios quiere decirle en esta noche es, no seas negligente, Ritzy, no seas negligente, sé diligente, porque si hay algo que a cada uno de nosotros en la Biblia el Señor nos manda, es a ser diligentes, mis hermanos, en todo. Sabe que hasta ocurre, y le voy a decir, cuando usted no tiene trabajo y usted dice, no, pero Dios me ayudará, y comienza a orar, a ayunar, sí, qué bien, y comienza a leer la Biblia, gloria a Dios, pero se queda acostado en la hamaca. Hamaca en Honduras es para la comodidad, el confort, es muy rica, pero cuando no tenemos trabajo o no tenemos que salir, porque si no nos miran, Dios allá va a operar algún milagro de alguna manera. Usted quiere poner un negocio, pero ahí acostado, sentado en su cama, no va a poder. Tiene que ser diligente, tiene que moverse, ir a ver quién va a ser su proveedor de tal producto, qué carro es el que le conviene, y
gestionar lo humano, lo posible. Lo imposible lo va a hacer Dios en todo en nuestras vidas, mis hermanos. O está por perder una casa y usted se queda ahí adormecido. No, es que Dios me va a ayudar, pero no busca un abogado, no busca la ayuda, no busca la asistencia. Se quedó sin la casa, hermanos, porque así como que sobrenatural, sí puede ocurrir, pero hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer. Hay un juicio pendiente en su vida. Tiene que moverse, sí, orar, sí, ayunar, sí, leer Biblia, sí, acercarse a Dios. Y cuando Dios lo libere de ese juicio, de esa condena en la que está, pero totalmente acusado injustamente, manchado su testimonio, pero usted tiene que moverse y decir, estos abogados no están haciendo su trabajo, ya son corruptos, han sido comprados por la contraparte. Moverse, no quedarse ahí acostado, ay no, es que el Padre me va a ayudar. No. Por eso en todo, en nuestras vidas como cristianos debemos de ser diligentes. Muchas veces el impío es más diligente y nosotros más negligentes, hermanos. No podemos seguir de esa manera. O quejarnos porque cansancio, yo me imagino que todos nos cansamos, porque los hombres pueden decir, no, pero ¿y vos, mujer, de qué te cansas si sos ama de casa? Todo el día vivís en la casa, Dios mío. Usted debería de un día hacer un cambio de actividad y decirle, andate al trabajo, yo me quedo en la casa, y va a ver lo divertido que es desarrollar todas las actividades de la casa y eso. Pero hay que seguir y no quejándonos, hermanos, también. Aprovecho para decirle, porque en la ingratitud no hay bendición, en la gratitud hay bendición. Agradecido, Señor, gracias porque me puedo levantar, puedo cocinar, aunque no sé cocinar, pero yo hago el intento, y aunque me hayan quemados los huevos, ahí voy, pero gracias, Padre, porque tengo estas manitos para hacerla, y agradecer por todo, en todo, por la comida que tenemos. Pero este varón fue negligente, ignoró esa advertencia. ¿Qué advertencia le ha hecho Dios ayer, anteayer, hoy? No te reúnas con esos amigos que vas a volver a chupar, no vayas y que nos incomoda. Debes de cambiar esta actitud, debes de cambiar este comportamiento para que te vaya mejor, y es porque Dios está viendo, esto te viene, así que mejor es que hoy tengas un cambio. Amén. La despreocupación, mis hermanos, es otra de las cosas que le pasó a este varón, que puede pasarnos a nosotros. Esa falta de vigilancia. Bueno, yo estoy hablando como que si todos oramos, ayunamos, leemos la Biblia, pero puede pasar, mis hermanos, que no estemos vigilantes, que no estemos orando. Recordemos, como les decía, que este mismo Pedro es al que dentro de los discípulos, Jesús recientemente, lo leímos, se lo llevó con los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, que han de haber sido dos discípulos bien aguerridos, y se fueron con él y se durmió. Bueno, no oró, y era el tiempo para que orara por lo que le venía, pero qué cansado. Ni una hora pudo orar con el Señor. Bueno, que no nos pase, hermanos, por más agobiados, agotados. Yo le digo, si usted es estudiante y de repente me fascinó un testimonio de una hermana, que las mujeres tenemos un grupo y ahí compartimos devocionales, y decía, hacía 7 años que yo no estudiaba y retomé mis estudios universitarios. Y cuando me senté en aquella computadora, yo me sentí boba, yo me sentí tonta, dijo, y me fascinó porque con humildad ella lo reconoce, edifica la vida. Ve cuando la lengua y la boca se usa para edificar otras vidas. Y entonces nos muestra y dice, de repente mi niña tenía hambre y dije yo, mejor voy a ir a hacerle la comida a mi niña porque aquí no estoy haciendo nada, perdiendo mi tiempo, y se fue a prepararle la comidita. Cuando regresó ya no lo hizo con su propia fuerza, se sentó, oró y le dijo, Señor, dame sabiduría, no puedo. Solos no podemos, hermanos, porque necesitamos ser fortalecidos en el Señor, porque necesitamos orar, sí, si es de los que no lo está haciendo todavía, necesitamos orar. Yo creo que a mí me ven como loca en mi casa, y gloria a Dios porque oro por todo, por nada, por si acaso, en la mañana, mediodía, en el carro, parezco loca. Comienzo, dije una de mis hijas, con un versículo, y de repente, Dios mío, mi mami ya está extendida en una enseñanza conmigo. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, hermanos, he aprendido que hay poder en la oración. Entonces, no podemos vivir despreocupados. Esta mujer, que es hermana de la congregación, viene y dice que cuando regresó se sentó y de repente, en cuestión de 15 minutos, había terminado sus trabajos. Para usted, que de repente se sienta, ¡ay, qué torpe me siento para hacer esta actividad! Pero tómese un minuto para orar.
orar y pida sabiduría. Dice que el que pide sabiduría la va a encontrar y en abundancia, pero para eso tenemos que ser humildes, rendirnos. ¿Por qué? Porque somos altivos, porque somos soberbios, porque somos orgullosos. Yo ponía una imagen en mi estado que el orgullo fue lo que llevó, decía este escritor, a Satanás al infierno, hermano. O sea, de verdad, a caer. No podemos ser orgullosos, debemos de ir a los pies de Jesús. Y cuando esa mujer oró, todo vino, fácilmente desarrolló sus actividades. Bueno, igual podemos ser nosotros. Pedro se despreocupó, no oró, ni siquiera una hora logró acompañar a Jesús y vemos que, ¿qué le acontece? Que no nos pase a nosotros. Si hoy Dios nos está hablando es porque a cada uno de nosotros que vinimos no es casualidad. Es porque a cada uno de nosotros nos conviene que comencemos a orar constantemente por situaciones que se nos van a presentar. Porque déjeme decirle que en la vida del cristiano sí vamos de victoria en victoria, porque cada vez se va poniendo esto más recio, más fuerte, porque el camino es angosto y entonces si no hay nada difícil, como decía la hermana, hay que preocuparnos. Vamos a vivir situaciones estrechas y en ellas no nos amarguemos, pensemos, y no sé, yo siempre pienso, Dios mío, qué testimonio está haciendo el Señor. Y luego pasa esa situación y créanme que entre más usted dispone a servir al Señor, pero que más duro se vuelve todo y todo se va haciendo como un nudito. Me decía un hermanito, yo ya pasé esto, ya lo superé, gloria a Dios, bendito Dios, pero ahora estoy como, ¿y ahora qué viene? O sea, porque así vivimos los cristianos, hermanos, y pero no con tristeza, porque a mayor oposición, mayor bendición. Si está viviendo una situación que en donde usted siente la oposición grande y fuerte, es porque viene grande bendición, amén, siempre. Yo pienso, desde que aprendí en el Señor, 15 años esperé por mis hijas, 14, 15, y yo ya siendo cristiana yo oraba y yo le decía, Señor, yo ya voy a ser abuelita, canosita cuando nazcan mis hijas, mis hijos, no sabía qué iban a hacer. Y pasaron 15 años y yo oraba, iba al supermercado y a la tienda y yo no compraba toallas porque yo decía, este mes quedo embarazada. Pero de eso pasaron meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y seguí orando y yo decía, qué testimonio. Y así me quedé, a raíz de eso quedé siempre. Después fueron cosas de otra magnitud y de otra magnitud, más grande y más fuerte y más fuerte y más fuerte se vuelve el asunto. Pero siempre pienso, Dios mío, wow, ¿qué vendrá ahora? Y pienso en el testimonio que Dios va a hacer y cómo a través de ese testimonio, si la hermana Rosy no hubiera pasado de esa manera, con esa buena, no tendría hoy testimonio para edificar nuestras vidas, mis hermanos, y la vida de tantos que se va a encontrar en su camino, a los que va a poder hablarle con autoridad como la que yo no tengo, pero ella tiene, poder orar y decirle, Dios puede sanarte. Y que aquella persona reciba de ella porque ella lo va a hacer con la autoridad de Cristo. Y no fue porque yo tuviera recursos, porque pudiera pagar una operación, no fue porque yo tuviera trabajo, no fue porque yo fuera, no fue, fue porque Cristo tuvo misericordia. Y así en cada una de nuestras circunstancias, hermanos. Pero no podemos vivir despreocupados. Pedro estaba siguiendo de lejos a Jesús, como muchos pudieron hoy venir a la iglesia. Pero dijeron, vieja, nos quedamos empiernados, veamos películas. Ay, no, deberíamos de salir de que solo metidos en la iglesia, vos, el novio a la novia, mejor vamos allá a comernos, no sé, una dona, tomarnos un licuado, pero hoy no vayamos, vos, así, de lejitos, teniendo la oportunidad. Tenemos hermanos que vienen desde otras ciudades. Los hermanos que dieron la bienvenida y oraron por las ofrendas, Nancy, Wilson, vienen desde Sabá. Y así tenemos hermanos como los hermanos que están aquí enfrente, que vienen desde Tocoa. Y así muchos. Y nosotros dentro de la misma ciudad y no queremos ni mover un pasito, mis hermanos. Pero, vaya, digamos en mi caso, a mí me gusta el ejercicio. Y entonces a veces uno dice que no tengo para el taco. ¿No se acuerda las veces que camino? Y tal vez muchas veces lo hacemos como en mi caso hasta por deporte o por una competencia, ¿verdad? Porque nos metemos en caminar y de atletismo y que no sé qué y a competir, pero si es para la iglesia no hacemos ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, de verdad que debemos de dejar la comodidad, el confort, mis hermanos, porque nos vamos distanciando y ese distanciamiento
que en este caso fue físico, ocurre en nuestras vidas espiritualmente. No sé, pero de repente usted comienza a orar, tal vez a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado, y cuando usted está tan lejos del Señor, usted comienza a orar y usted siente que esa oración no llega arriba de ese techo que es tan bajo. Usted dice, Dios no me está escuchando. Usted sabe que lo ha negado porque está pecando, que está fornicando, porque está adulterando, porque está con inmoralidad sexual, porque está con amante, porque está robando, porque está mintiendo, porque está chambreando, porque está dividiendo, porque está, no sé, por la razón que sea, pero usted se está distanciado del Señor. Entonces el Señor quiere que hoy nos acerquemos a Él, y eso es algo que lo va a hacer personalmente. En la casa vivimos 4, pero yo no puedo provocar el acercamiento, forzar a que busquen intimidad cada uno al Señor. Eso es una búsqueda personal. Porque la salvación es personal, mis hermanos, no es en grupo. Es que en mi casa el pastor es el sacerdote. No nos vamos colgaditos del dedo de nadie. Esto es personal y vamos a rendir cuentas. Si aquí hoy yo me voy directo al trono a rendir cuentas por lo que hice, por lo que no hice, por esté a cuentas con mi Padre. Así que hoy es el día de ponernos a cuenta, porque siempre estamos pensando, claro, Dios puso eternidad en nuestros corazones, entonces nunca, como dice el pastor, amanecemos pensando, hoy me voy a morir. Yo creo que soy la única loca que siempre ando pensando en que hoy me puedo morir, pero no es así. Y entonces, si usted pensara que hoy es el día en el que se puede morir, creo que usted se comportaría, o yo me comportaría diferente. Así creo que fue como una forma, un recurso que empleé en mi propia vida para acercarme al Señor, porque estaba muy endurecida, y Dios poco a poco, no es que lo he logrado, porque este es un camino, es un proceso que lleva toda la vida, mis hermanos, les cuento. No, lo que me pedía el Señor hace 10, 15 años no es lo que me pide hoy, pero todos los días Él está demandando cambios en nosotros, amén. Pero si algo nos sirve es que no podemos seguir de lejos a Jesús, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos estamos tibios, y Apocalipsis juzga esa actitud en nosotros. Y esa misma tibieza, ¿por qué es? Porque no está el amor de Jesús en nuestras vidas, mis hermanos. Porque si estuviéramos llenos, si estuviéramos como esos hachones encendidos y hubiera aquella presencia fuerte de Jesucristo en cada uno de nosotros, no nos estaría hablando hoy el Señor. Entonces Él quiere más de nosotros, demanda más de cada uno de nosotros, quiere que dejemos ya de ser tan tibios espiritualmente, mis hermanos, que dejemos de ser tan cómodos. Pedro sintió miedo. ¿Por qué lo negó? Porque sintió miedo. Estaba Jesús por ser juzgado, para ser llevado a la cruz, y entonces tenía temor de ser identificado como uno de sus seguidores. A mí me fascina, porque había una señora que venía a la iglesia, Elia Rosa Caguas, y nunca se me olvidó, es que hay cristianos de la secreta, de esos que hasta la Biblia les da pena que la vean y la andan ahí escondiditas, o mejor no la traen porque sienten vergüenza, porque si de repente lo ven con una Biblia y es que sos cristiano, es que visito, voy a acompañar a un amigo, pero siente vergüenza. Bueno, o puede sentir miedo de no ser aceptado o de ser rechazado en tal o cual círculo. No sé qué tan conveniente sea para usted, pero déjeme decirle que de donde podemos obtener todo como cristianos es del mismísimo trono celestial, de quien somos embajadores cada uno de nosotros como hijos, es de Jesucristo. No somos embajadores de otro reino. Este mundo estamos de pasada. Somos peregrinos. ¿Cuánto puede durar su peregrinaje? Mi peregrinaje, la Biblia dice que 80, 90, cuando mucho. O sea, hermanos, yo estoy en un buen recorridito de este peregrinaje. O sea, que queda poquito, porque los días cada vez se acortan más. No sé si le pasa, yo lo comentaba recién, pero de verdad que la palabra se cumple. Uno cierra, no sé, a mí me pasa en la casa, yo les pregunto igual, y uno cierra los ojos y cuando menos acuerda ya está la alarma sonando y usted siente que no durmió. Los días se han acortado, el tiempo va apresuradamente. Entonces, ya, ¿por qué tenerle miedo al mundo? O sea, si hemos de tener es temor a Jehová, de que venga por nuestras vidas y no estemos listos, mis hermanos, amén. Otra cuestión fueron las malas compañías. Verdaderamente hay que ser cuidadosos
y eso siempre lo enfatizo, seamos selectivos con las personas que nos relacionamos, sea cuidadoso, sea cuidadosa de la persona que usted lleva a su casa, porque cuando usted dice bienvenido, le está dando paso a lo bueno y a lo malo que lleva la persona, hermano. Y si usted comienza, se contamina o lo que sea, lo bueno que ande, pero también lo malo, entonces, pero para eso nuevamente tenemos que tener ese discernimiento para saber quién, por más que usted quiera estar ahí, es una mala compañía. ¿Qué le pasó? Dice Juan 18:18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Con quiénes estaba? Con los alguaciles estaba él ahí. ¿En compañía de quién? No era momento para estar ahí, era momento para apartarse, buscar y orar. Pero él ahí se quedó. ¿Por qué? Porque tenía frío. Pero ese frío tal vez a él le ocurría porque en esas zonas desérticas, en la noche mucho frío, en el día mucho calor, tal vez era físico. Pero en nosotros esa frialdad puede ocurrir espiritualmente, como les manifiesto. Podemos estar en una completa frialdad. Ya venimos y es más, el mismo cuento de siempre, porque estamos fríos, porque estamos endurecidos, porque nos hemos conformado, porque nos hemos estancado, porque nos sentimos satisfechos, y así es como quiere el diablo tener a cada cristiano. La lucha, hermanos, no es por bienes materiales. Usted desnudo vine, desnuda me voy, y esta carne, como siempre les digo, por eso se va a podrir. Ahí solo va a quedar como si polvito para que sirva tal vez de, no sé, para que siembren una plantita, pero esto nada nos vamos a llevar, amén. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? De nada sirve. La arrogancia que mostró Pedro fue excesiva, mis hermanos, y no puede ser nada ajeno a la arrogancia que podríamos tener cada uno de nosotros, que es esa confianza en nosotros mismos, que siempre nos creemos muy inteligentes, muy capaces. ¿Para qué oír al Señor? Yo puedo, yo sé que voy a hacer. Y cuando son los ayes y nos golpeamos, son los golpes, pero no podemos confiarnos. Todos estaban escandalizados. Y Pedro decía, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me voy a escandalizar. Qué soberbia, qué orgullo, qué arrogancia, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, aquel que esté firme, dice en 1 Corintios, yo casi siempre creo que les traigo este versículo porque es bien fácil caer en la arrogancia, en la altivez, en cada uno de nuestros corazones. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tengamos mucho cuidado. No, si yo canto en el coro de la iglesia, ¿cómo va a ser posible? ¿Yo cómo voy a negar a Jesús, hermanos? Si el diablo cantaba angelicalmente y fue el primero en caer. O sea, si yo comparto la palabra, no, hermanos, nunca, ¿y yo para qué voy a buscar al Señor? Tal vez le están advirtiendo, mira, hace esto en tu negocio, y tal vez Dios lo está preparando porque viene en cambio, y usted que me viene a decir, si yo de mi negocio yo sé, tengo experiencia y capacidad. Entonces, ir humildemente en oración, en ayuno, buscar al Señor, buscar dirección. Señor, ¿por qué me trajiste esta palabra, este consejo que me estás queriendo hablar, decir? Pero evitar ser tan arrogantes, mis hermanos. En la primera oportunidad que Pedro tuvo, pues lo negó. Cuando negamos, como Pedro negó a Jesús y lo negó delante de todos los hombres, ¿qué es lo que dice la palabra? Y hay que tenerlo bien presente porque es serio, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:9, que si nosotros negamos al Padre delante de los hombres, yo lo negaré delante de Dios y mi Padre, o sea, yo no sé usted, pero yo no soy judía y yo sí necesito a Jesús para cuando ese día que el Señor venga por mi alma, sea mi abogado y mi defensa, porque yo soy hondureñita. Entonces, si yo lo niego con algunas de mis conductas, de mis actitudes, de mi comportamiento, de malos hábitos, tengo problemas, porque estoy negando a Jesús. Siempre recuerde, de repente usted tiene el don de cantar, no sé, ese no es el mío, yo lo intenté, hermanos, y basta. Allá está el hermano responsable que me cortaba el micrófono. Pero hermano, yo soy feliz adorando y yo amo a mi Señor y no importa que lo haga tan feo. Pero el asunto es que muchos sí tienen el don. ¿Y saben qué? Les da vergüenza. Pero mándelos a cantar una ranchera, un bolero, no sé. Pero ahí feliz. Y no es que esté malo, porque siempre y cuando
La música es hermosa, siempre y cuando la letra no se meta con nuestro Padre. Seamos muy sabios y muy cuidadosos, hermanos. La música no es mala, las letras son las malas. O de repente usted dirá, la hermana está errando, no lo niego. Pero allá en su escuela, colegio, en la calle, con los amigos, en los bares, no sé, dónde usted se encuentra con esas malas compañías. Y de repente hasta termina reggaetoneando, que el raspe, que el movimiento, que no sé qué, haciendo cosas como los impíos. Y entonces vienen los impíos y dicen, cristiano, cristiana, no hombre. Y por eso cuando yo les digo que si estamos con vida, es porque Dios tiene misericordia, es porque Dios tiene un plan. Si Dios le está advirtiendo, es porque Dios quiere que cambie esa frialdad, esa tibieza, esa falta de amor. Porque si tenemos a Jesucristo, tenemos amor. El amor, insisto, porque así he aprendido en la Biblia, no es eso que manifiestan que el 14 de febrero las emociones, las flores y lo demás. No, hermanos, el amor es Jesús, y si tenemos a Jesús, nos amamos y podemos expresar el amor, pero muchas veces a los que nos aman y amamos no se los expresamos. No sé si le pasa, también de esa manera negamos a Jesús. A mí me ha costado un mundo, pero en Cristo lo he aprendido. ¿Por qué? No sé usted si tiene justificación, si en su casa ha sido abusado, violado, ultrajado. En mi casa yo estaba amargada por cosas que miraba. Mi papá era alcohólico, por eso yo fui tan alcohólica, porque era una maldición, obviamente, que se rompen en Cristo Jesús. No podemos vivir justificándonos, amén. Se rompen, todo tipo de maldición se rompe. Si en su casa han habido hijos por dentro, por fuera y por todos lados, se rompe para usted que es hijo en Cristo Jesús, y usted va a estar casado o casada con un solo esposo, una sola esposa, porque usted es cristiano y está cristiana y llena del amor de Cristo. Todas esas maldiciones se rompen siempre y cuando estemos firmes en la roca que es Jesús, mis hermanos. Entonces, de verdad, o sea, no podemos seguir negando a Cristo. Yo estaba, como les digo, amargada, hermano. Yo tenía 14 añitos, 15, y yo parecía una mujer de 18, de 20, una muchacha mayor, de la amargura. Y sin Cristo era más envejecida de lo que hoy, teniendo la edad que tengo, por la amargura, porque todo lo que usted tiene adentro se refleja. No sé, pero usted a través de los ojos, por eso mucha gente evita ver a los ojos. Yo veo a la hermana y le veo los ojos, pero mucha gente evita ese contacto visual, porque a través de los ojos son como la lámpara del ser humano y uno puede distinguir muchas cosas, amén. Entonces, de igual manera, o sea, yo estaba amargada, pero ¿por qué no expresar el amor? Yo impactada quedé en una reunión recién que el pastor nos decía, dígale a su hermano que está al lado, que lo ama. Saben que había una persona a mi lado, yo se los compartí un martes que me tocó interceder, y ese hermano, yo lo conozco desde que inició el ministerio, porque era uno de esos niños, de esos muchachitos en aquel momento, y es un hombre, y yo sé cuánto me ama, y yo le decía te amo, y le agarraba, ahora era un flaquito y ahora tiene una panzota, y yo le acariciaba ahí sentado, y yo le acariciaba así, esa semejante, y le agarraba y le decía te amo, y lo quedaba viendo a los ojos, y ese muchacho no me pudo decir que me amaba, y yo le decía yo sé que me amás, ¿por qué no me lo expresas? El pastor estaba diciendo, al que tiene al lado, dígale que lo ama. Y me quebrantaba, porque yo sí, como lo conozco desde muy niño, sé las cosas fuertes que él vivió en su hogar. No las sé todas, pero conozco muchas. Y yo decía, Dios, cuánto daño tiene, cuánto tiempo tiene en el Señor y aún no ha sido sanado. Entonces, tenemos que ser llenos del amor de Cristo para comenzar a dar testimonio y luz de Cristo y dejar de estarlo negando, mis hermanos. Lo negamos cuando no manifestamos y no expresamos el amor que tenemos por alguien. Amén. Bueno, vamos a continuar porque dice Marcos 14:31, más él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Bien, todos decíanlo, por lo que les decía, para que quede constancia, porque no se lee en el texto que leímos, pero se lee en Marcos, como él decía, si fuera necesario moriría con. Pero vimos cómo aconteció. Y no es posible que neguemos a Jesús si caminamos y debemos de aprender a caminar con Jesús. Cada instante, en cada paso, cada decisión simple, sencilla que tengamos, debemos de decir, ¿qué haría Jesús? Mi hermano siempre, cuando era muy joven,
íbamos a montañas y él testificaba y evangelizaba con nosotros y decía, la pregunta que te harías, hasta andaba una pulsería, ¿qué harías ¿Qué harías esta situación? Y siempre se me quedó porque hasta andaba una pulserita y muchas veces no pensamos en eso, pensamos en actuamos con impulso, con ira, con enojo, con tantas cosas, mentimos, así que pecamos, pero bueno, pecamos, pero que verdaderamente produzca un arrepentimiento que nos lleve a la salvación, mis hermanos. Y formas de negar, como les manifestaba, la inmoralidad sexual, dice que no es lo que entra al cuerpo lo que te contamina, sino lo que sale, así que al ser seguidores de Jesús debemos de ser cuidadosos con todo lo que entra, tanto los niños, jóvenes, adultos y todos estamos expuestos a tanta tecnología y no sabemos lo que dejamos entrar por nuestros ojos físicos que luego va haciendo mella en nuestro ser como podría ser si estuviéramos tan inmersos en la palabra del Señor y eso sería de lo que todo el tiempo estaríamos pensando y actuando, amén, pero vivimos más horas en el celular o en la tablet o en la computadora, también a través de la avaricia, mis hermanos, porque a mí me ha llegado la avaricia en muchas ocasiones y pienso, Dios mío, pero es que si hago esto, puede pasar esto y no me pasaba cuando no tenía hijos, pero ahora que tengo hijas, de repente hay algo que hacer y yo siento pánico y yo digo, Dios mío, y luego oro y le digo, Señor, perdóname porque eso es avaricia y saben que la avaricia es idolatría y si hay algo que el Señor juzga seriamente y usted que está leyendo la Biblia y va a encontrar en una y otra ocasión es como Dios juzga fuertemente a los idólatras. Idolatría no solo es eso que yo creía en la religión, como les manifiesto, santitos, vírgenes y demás. Idolatría es todo lo que usted ponga y anteponga a Dios. Antes que Dios está mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, los estudios, el hijo, la cuenta bancaria, que la ve, la revé, la vuelve a ver, el negocio, no sé. Pero eso que se antepone se vuelve ídolo, su casa, su carro, no sé lo que sea, pero eso también es una forma de negar a Cristo. La malicia, la calumnia, mis hermanos, cuando somos malos amigos, desleales, dice la palabra del Señor, destruiré por completo al que hable mal de su amigo, no soportaré a mi lado al que se crea más importante que los demás, eso está en un salmo. Cuando cada uno de nosotros palabras groseras, no sé, cómo usted trata a su pareja, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, pero hay que tener mucho cuidado porque el único que puede bendecir o maldecir en su casa a sus hijos es usted con su boca. Sea muy cuidadoso. Si tantas veces le dices que sos un burro, sos un burro, sos un burro, el niño se va a volver un burro y no va a poder aprender. No sé, o sea, pero si usted comienza a decirle, Dios mío, que niño, que joven, que hombre, que no sé, tan inteligente, tan sabio, tan prudente y comienza a decir todo lo que la palabra dice acerca de cada uno de nosotros y promesas, todo eso va a ser así, mis hermanos. Las mentiras, por blancas que sean, siempre son mentiras, hermanos, y los hijos, ¿quiénes son los mentirosos? Dice que el padre de la mentira es Satanás y estamos tan habituados a la mentira que decimos, no, es que es una mentirita blanca, blanca, negra, gris, sucia, azul, lo que sea es mentira y también de esa manera negamos a Jesús, viendo porquería, sé qué programas tan sucios puede haber. También desde pequeños los niños tienen ese discernimiento. Yo he escuchado muchos testimonios porque nuestros niños estudian la palabra del Señor, no es que llegan a jugar a sus clases, sino a estudiar palabra, que los niños de repente están viendo algo donde se ve como normal el homosexualismo y ellos mismos dicen esto no le agrada a Jesús. O de repente es Halloween y decía un hermano ayer y nos compartía, mi sobrino tiene una amiguita en el barrio, en la colonia, y la quiere traer a la iglesia. Y entonces la niña celebra Halloween en su escuela y le dice, eso no le agrada. Los niños son tan valientes y debemos de aprender, pero nosotros, si nos invitan a una fiesta de disfraces, ahí andamos con antifaces y todos disfrazados ahí, qué pena, porque no me van a volver a invitar a ese grupo. Hermanos, que siempre nos importe agradar a Dios más que a los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre, siempre nos van a terminar defraudando y no hay mejor amigo que Jesús. Nuestro fin sea como el de Pedro, quien sí se arrepintió, se convirtió, predicó, evangelizó, hizo tremendas cosas que no me adelantaré el contexto porque eso viene en los demás estudios, pero que nosotros tengamos un corazón
humilde, que nos humillemos delante del Señor? Sí, eso quiere el Señor, dice el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones. Cada uno debe de reconocer sus rebeliones, sus pecados, y mi pecado está siempre delante de mí, porque los conocemos, hermanos. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero hermano, gracias a Jesús es que podemos ir y rendirnos en oración, y necesitamos aprender a superar cualquier obstáculo, cualquier pecado, cualquier falta, cualquier maldición, cualquier iniquidad, porque tenemos a Cristo Jesús con nosotros como nuestro Señor y Salvador. Yo solo quiero en esta noche recordarles una historia que en una ocasión el pastor nos compartió para que seamos tan cuidadosos, desde el más pequeño hasta el más grandecito en edad, de cómo podemos negar a Jesús con cosas tan simples. En aquella ocasión que el pastor predicaba, nos manifestaba de una muchacha que iba vestida de blanco. Le había dicho esta joven cristiana a su padre que la llevara a una fiesta mundana porque sus compañeros tenían una fiesta, y el padre se rehusó, pero ante la insistencia de su hija de que ella iba a ir, pero que solo iba a ver, que ella no iba a hacer el raspe, ella no iba a reggaetonear, ella no iba a beber, ella no se iba a contaminar, ella solo iba a observar y estar con sus compañeros y amigos. Entonces el papá dijo, ok, está bien, y se llevó a la muchachita y le dijo, pero antes vamos a pasar trayendo un paquete que se me olvidó en mi trabajo, y él trabajaba en una mina. Ay, papá, pero se me va a ensuciar mi vestido blanco. Y él le dijo, no, le contestó el papá, solo vas a ver. Como ella quería ir solo a ver a la fiesta, ¿verdad? No toques nada, no vas a tocar el whisky, la cerveza, no vas a tocar la droga, no vas a tocar a ningún perverso o perversa, no, solo vas a ir a ver, no te preocupes. Y se la llevó y pasaron trayendo el paquete. Cuando sale de la mina la muchacha, como era de esperar, salió toda negrita, llena de carbón, y le dice, mira papá, no toqué nada y mi vestido blanco está todo negro y sucio. Y la muchacha estaba toda angustiada, a lo que el padre le respondió, esa fiesta del mundo a la que vas a ensuciar tu testimonio. Esa vida cristiana que tenés, de verdad tenés que comportarte y actuar como tal, porque todos te van a estar bien. Y esa es la manera, mis hermanos, en la que actúa el mundo con nosotros. Siempre nos están observando, donde quiera que sea, mis hermanos, en diferentes ambientes. Cuando estamos relajados y bajamos la guardia, ellos están ahí observando, y también estamos comportándonos como verdaderos hijos de Dios en los sitios que nos toque estar. También están muy atentos. Hermanos, seamos muy cuidadosos, porque el diablo actúa sutilmente para hacernos manchar nuestro testimonio, y debemos de vivir una vida en integridad. El que aquí, como se ve de lindo cristiano, cristiana, sea en cualquier sitio donde se encuentre, porque Dios nos vistió de vestiduras blancas como esta muchacha para entrar al reino de los cielos. No podemos mancharlos, mis hermanos. Que nuestro comportamiento sea observado y digan, wow, qué diferente es. Esta misma semana yo me sentía gozosa porque la mamá de una hermana en Cristo que no conoce a mis hijas observó a la menor de ellas en la escuela. Ella no sabía quién era. Ella llegó a saludar y entonces le dice, ¿quién es esa niña? Me imagino que le respondió la hija de los pastores. Wow, le dice, qué educada al hablar, hasta la postura, y la señora estaba observando todo. Mi hija no sabía, no la conoce, conocía a la hermana que viene acá, pero no a la madre de la hermana porque no viene a esta iglesia. Hermanos, de la misma manera están pendientes de todo lo que hacemos, de cómo comemos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, y no podemos darnos el lujo de ser negligentes, mediocres, arrogantes, indisciplinados, inconstantes. Debemos de ser verdaderos testigos y no darnos el lujo de negar a Cristo. Y si lo hemos negado, pues esta es la noche para que oremos y pidamos perdón y demos un giro a nuestra vida, mis amados. Ahí donde está, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos presentes, de los que se han conectado. Esta palabra era para mí, porque estoy convencida de que estás haciendo advertencias a mi vida, a mi corazón,
Señor, yo te pido ese entendimiento, ese discernimiento, esa capacidad para poder tener todos mis sentidos espirituales y comenzar a dar frutos, pero no frutos de la carne, sino frutos del Espíritu, Señor. Que comience a resplandecer la luz de Cristo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi forma de conducirme, de comportarme, en mis actitudes, en mi cambio de hábitos, Señor. En cada uno de nosotros, ahí donde estemos, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté como lo ha estado reargüyéndonos esto. No lo harías esto, sí lo haría Jesús. Y que siempre nos hagamos la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Gracias te damos, Señor, porque aun cuando muchos de nosotros, Padre, te hemos negado de una y otra manera, de mil maneras, Señor, tú has tenido tanta misericordia y tanta fidelidad para con nosotros. Enséñanos, Padre Santo, a conducirnos conforme está escrito en tu palabra, Señor, a meditar de día y de noche en esta escritura, Señor, a ser cada día ese hijo, esa hija tuya, Padre Santo, que te haga sentirte orgulloso de haber mandado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz, porque tú nos viste, Señor, y nos viste en una iglesia que somos cabeza y no cola, y como iglesia es a cada uno de nosotros, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, Señor. Que siempre tengamos cuidado y cerremos puertas, Padre Santo, al enemigo que sutilmente quiere venir para entorpecer, Señor, el que lleguemos blancos, vestidos a celebrar las bodas del Cordero contigo por una eternidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en santidad e integridad delante de ti, a darte honor con nuestras vidas, Señor, a mantenernos, Padre Santo, en santidad cada instante, Padre, de nuestras vidas, porque no sabemos el día y la hora que has de venir por nuestras almas. Y sí estamos convencidos de que lo único que pelea el enemigo, esas son almas, y está dispuesto a dar todo. Pero, Padre, que no menospreciemos lo que tú permitiste, que Jesús fuera a esa cruz, Señor, sin haber cometido pecado, porque vio a cada uno de nosotros tus hijos y nos vio, Padre Santo, siendo aquellos grandes hijos tuyos, Señor, porque el más pequeño del reino de los cielos es más grande que cualquier hombre poderoso de esta tierra, y debemos de caminar no con altivez, no creyéndonos mayor a nadie, pero tampoco menor a nadie, porque tenemos el valor de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Somos hijos de un rey, porque somos hijos de un buen pastor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu cuidado tan especial para con cada uno de nosotros y de los que amamos. En el nombre poderoso de Amén.